¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Esto se llama Del Hecho al Dicho a través de LR+. Mi nombre es Jaime Chincha y los voy a acompañar en los siguientes minutos hablando de las cosas que están pasando en nuestro país, que no descansa. Antes de empezar, como siempre, queremos pedirles que le den like a este contenido, lo compartan al final, si así lo consideran, y si no lo han hecho aún, suscríbanse a los canales de la República que se encuentran en las plataformas de Facebook, Twitter o X, Instagram y YouTube, donde vamos a hacer la encuesta habitual, la encuesta diaria. Ahora se las vamos a mostrar en un momento. Es un gusto estar con ustedes. Estos son los títulos del programa de hoy. Un grupo de arequipeños expresó su rechazo al gobierno de Dina Boluarte, pensando que era ella. Huevazos y piedras recibió la comitiva del ministro de Vivienda. El Congreso de la República admitió a trámite una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, y esto tiene que ver con el asunto de la Junta Nacional de Justicia. En paralelo, el Congreso también envía al archivo 2 denuncias constitucionales contra la Junta Nacional de Justicia. Más claro ni el agua. El expresidente Martín Vizcarra ha presentado una medida cautelar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se le permita postular en las próximas elecciones. Veremos. Rafael López Aliaga, el alcalde de Lima, asegura que los trenes de Caltrain funcionarán sí o sí y que la marcha blanca se hará en julio, este mes, pero hay muchas cosas que aclarar y en este programa las vamos a tratar. Los trenes, precisamente, a los que me refiero, no tienen la altura adecuada para funcionar en Lima Este y en general, ¿no? Vamos a hablar de eso, precisamente les lanzamos la pregunta, la pueden ir contestando durante el programa mientras expliquemos el tema, o pueden dar su opinión libremente desde ya. ¿Crees que los trenes de Rafael López Aliaga realmente podrán entrar en funcionamiento este mes? ¿Crees que los trenes de Rafael López Aliaga realmente podrán entrar en funcionamiento este mes? Participen en el chat de la transmisión en vivo de YouTube con nuestra encuesta. Hola Néstor, ¿cómo estás? Listo, señor periodista desde Loreto. Buenas tardías, dice Mar. Gracias por eso. Luceliana, buenas tardes. Jaime Chincha, buenas tardes con todos ustedes. Pamey, ¿qué tal? Bienvenidos, pasen por favor. Que iniciamos el programa con lo ocurrido ayer en el distrito de Cerro Colorado, en Arequipa. Debía llegar la presidenta Boluarte a una actividad que tiene que ver con la implementación de agua potable y otras obras más, pero parece que de avanzada, ¿no?, llegó el pobre ministro de Vivienda, el señor Durich Buitenburi, y su comitiva recibió huevos y piedras al propio vehículo. Ninguna acción de violencia está bien, toda acción de violencia es condenable, pero es la expresión también de la gente y es un termómetro importante que el gobierno debe hacer acuse de recibo, ¿no? Nadie aquí promueve la violencia, nadie promueve que te tiren huevos y piedras, pero es un indicador. Eso no se puede desdeñar, no se puede minimizar. Es un indicador de la impopularidad clamorosa de este gobierno. La gente pensaba que era Dina Boluarte, porque el señor Buitenburi no es que trascienda o tenga, pues, ¿no?, en fin, tanta llegada, ¿no? Es un funcionario, es un ministro, sí,
pero la gente pensaba que era Dina Boluarte. O sea que los huevos y las piedras en realidad no eran para el señor Wittenbury, sino eran para la presidenta de la República, ¿no? Y la presidenta de la República se ha ganado la impopularidad a pulso. Esto no es ningún secreto, ¿no? Se la ha ganado. Entonces, avisada de lo que ocurrió en Cerro Colorado, la presidenta y su comitiva se la picaron para otro lado, ¿no? A hacer otras actividades, a cumplir otras actividades. Esto ocurrió en el Centro Deportivo Las Lomas, como les digo, en Cerro Colorado. Huevos, piedras, cáscaras de fruta, ¿no? Mientras protestaban contra la presidenta. Vamos a ver un extracto con el audio porque hay también insultos contra supuestamente la presidenta, ¿no? Vamos a ver. Llegó la mamá Dina. Llegó la mamá Dina. Ah, es el sur, pues. Y hay un detalle adicional que no les había mencionado, que es que entre la multitud se encontraba la esposa del señor Eber Mamani. ¿Quién es Eber Mamani? Bueno, una de las tantas personas que murieron durante las protestas al inicio del gobierno de la señora Boluarte. El 9 de enero del 2023 perdió la vida Eber Mamani en Juliaca. Llegó hasta allí y expresó su dolor, rabia, indignación, exigiendo justicia, obviamente, porque hasta ahora no hay, que yo sepa, responsables, ¿no? Pero al final la justicia tarda, pero llega, ¿no? Bueno, las imágenes que estamos viendo son de otras actividades que ha cumplido la presidenta. Estuvo en la construcción de un reservorio en la zona norte de Arequipa, en Apipa, ¿eh? Entonces, avisada de esto, como les decía, se fue para ir vía aérea al distrito de La Joya, ¿eh? No puede la presidenta tener contacto con la gente, es impresionante. No se olviden que la señora es una de las más impopulares del mundo, si no la más impopular del mundo. Entonces, eso no se arregla pues con un programa como el que quería en Canal 7, ¿no? No, se arregla haciendo las cosas que ella no hace, lamentablemente. ¿No? No hace. Entonces, siempre está para la foto, ¿no? Para aparentar. Lamentablemente la señora no tiene pues las condiciones para gobernar, ¿no? En fin, es una muestra del cariño que le tienen a Dina en todo el país, cariño entre comillas, claro.
Roxana nos dice, nunca la violencia debe ser justificada, pero lo de ayer en Arequipa es resultado de lo que el gobierno se ha ganado a pulso día a día. Exactamente, eso es lo que estamos diciendo, Roxana, gracias por tu comentario. Gracias a todos por sus comentarios, ¿no? Sigan comentándonos, a nosotros eso nos halaga. Así que hay que tomar nota, ¿no? Ya sabemos que a la presidenta le vale 3 pepinos podridos lo que diga la gente de ella. Ella se siente muy segura, se siente muy poderosa, pero nada dura para siempre. Nada. ¿Mm? Bueno, vamos ahora a enfocar nuestras cámaras al Congreso de la República. Hay 2 cositas que no hay que dejar pasar por alto, pasar por inadvertidas. La pretensión de Patricia Benavides, a través de la Junta Nacional de Justicia, para hacerse del cargo de fiscal de la Nación, tiene ahora una segunda temporada, ¿no? Y una segunda locación, un segundo centro de operaciones. Es el Congreso de la República. Y vamos a decirles por qué. La subcomisión de acusaciones constitucionales que preside la señora María Acuña, recordada hace no mucho porque dijo que su tesis en la Universidad César Vallejo, en Chiclayo, se la llevó el Huayco, ¿se acuerdan? Bueno, esa subcomisión que preside la señora Acuña, que nos quiere ver la cara con eso de la tesis, hay que decirlo, aprobó con 11 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención, una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinosa. ¿Es una atribución del Congreso? Sí, es una atribución del Congreso, pero dense cuenta bien hacia dónde se mueven las fichas, hacia qué lado se inclina la balanza. ¿Eh? Recordemos, como dimos cuenta en su momento, que esta acusación fue presentada por la bancada de Renovación Popular de Rafael López Aliaga, ¿no? Y hay delitos que le han colocado, ¿no? O le están imputando. Primero, delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, 1. Usurpación de funciones, al haber desconocido la resolución de la Junta Nacional de Justicia que se conoció el viernes 13 de junio, entre el 12 y el 13. Una resolución que ya hemos hablado hasta el cansancio, ¿no? Cuya acta ha aparecido recién y no lleva la firma de la secretaria general, tal como lo dicen los propios reglamentos de la Junta Nacional de Justicia. O sea, es inválida. Tiene la firma de 6, son 7. Y todo lo que se ha venido hablando en estos días, ¿no? Entonces, no pudieron a través de la Junta Nacional de Justicia, entonces ahora van a través del Congreso. Todo para restituir a Patricia Benavides, pero hay una resolución, un fallo de la Corte Suprema apelable y se va a dirimir prontamente, de seguro, pero el fallo del juez Segismundo León lo que dice es que la señora Patricia Benavides no puede ocupar el cargo ni de fiscal suprema ni de fiscal de la Nación por los próximos 2 años. Ahora, mi abuela siempre me decía que el diablo está en los detalles, ¿no? Detalle número 1. La denuncia no tuvo debate. Oiga, ¿por qué? No sé, no me pregunten a mí. No hubo debate, ¿ya? Pasaron directamente a votación, de frente. Y como hemos dado cuenta también en su momento, esta denuncia constitucional va contra Delia Espinosa, contra Juan Carlos Villena, todos fiscales supremos, ¿no? Zoraida Ábalos y Pablo Sánchez.
no hay denuncia contra Tomás Aladino Gálvez, siendo a su vez él, como los otros, fiscal supremo. No hay. ¿Ya? Y esto obviamente puede terminar en una sanción, en una inhabilitación, o al ser 4 los denunciados, tenemos que referirnos a las consecuencias en plural, suspensiones o inhabilitaciones. ¿Ya? ¿Quiénes fueron los que respaldaron la denuncia? Eso es muy importante. Eso es muy importante. Nilsa Merli Chacón, Víctor Flores Ruiz, Marta Moyano, Fuerza Popular. María Jáuregui, Patricia Chirinos y Esdras Medinas, de Renovación Popular. Nelcy Heidinger y María Acuña, de Alianza para el Progreso. Flavio Cruz, de Perú Libre. Digna Calle, de Podemos. Y Jorge Montoya, de Honor y Democracia. A favor. Entonces, por sus votos los conoceréis. Tomen nota. ¿Quiénes se opusieron? También es importante, ¿no? Edgar Raimundo, de Bloque Democrático, Francis Paredes, de Podemos, Jorge Coaila, de Juntos por el Perú, Pasión Dávila, de la bancada socialista. Y en abstención, que es lo mismo que nada, ¿no? Pero juega también, ¿no? Tibio, pero juega. Segundo Quirós, del Bloque Magisterial. ¿Ya? Y esto tiene que ver con, según estos congresistas, no haber hecho caso a la resolución de la Junta Nacional de Justicia. No haber hecho caso. Bueno. En paralelo, fíjense, habiéndose evidenciado irregularidades, vicios en la resolución de la Junta Nacional de Justicia, no hay video hasta ahora, hay acta, apareció, oh maravilla, pero no lleva la firma de la secretaria general y eso es ilegal. Vulnera el reglamento. Ya. Pese a todo eso, revelaciones también de la República, que uno de los colegiados que no quiso dar su nombre fue presionado en el ascensor para firmar. ¿Ah? La misma subcomisión de acusaciones constitucionales no aprobó los informes de 2 denuncias constitucionales contra los colegiados de la Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué? Por el mismo caso, por lo de Patricia Benavides. ¿No? Abren denuncia constitucional contra Delia Espinosa y los otros 3 fiscales supremos, Sánchez, Villena y Ábalos, pero no lo hacen contra la Junta Nacional de Justicia. Es obvio, ¿no? Aunque sea para disimular, apruébate una. Disimula un poco, ¿no? Ya no disimulan nada. 2 denuncias. La primera se declara improcedente, ¿no? La presentó Elías Varas y Alex Flores por considerar irregular la resolución que pretendió reponer a Benavides como fiscal de la Nación. Algo que tiene asidero cuando menos en todo lo que hemos hablado estas semanas. No. Improcedente. Así. Improcedente. La señora María Acuña, la de la tesis que se llevó el Huayco, ¿no? Había propuesto, es un detalle, había propuesto declarar procedente la denuncia únicamente en un extremo, en decir que los magistrados, los colegiados de la Junta Nacional de Justicia habían cometido una infracción en el artículo 38 de la Constitución. Una sola cosita. Pero no hubo consenso. No.
4 congresistas apoyaron el informe, 8 se opusieron, 5 en abstención, un desmadre. La segunda denuncia, ¿ya? Que es así, se declaró improcedente, la presentó otro congresista, Alfredo Pariona, que esta denuncia señala a Gino Ríos, el presidente de la Junta Nacional de Justicia, por infracciones mucho más graves a la Constitución, 2 artículos de la Constitución, ¿ya? Y además lo señalaba de abocamiento ilegal, usurpación de funciones y abuso de autoridad. Improcedente, de frente nomás, ¿ya? Entonces, ya ustedes pueden sacar sus conclusiones, ¿no? Contra Del Espinosa y los otros fiscales supremos, sin tocar a Tomás Aladino Gálvez, va. Y estas 2, contra la Junta, no van. Saque usted sus conclusiones, pero está muy claro, ¿no? Se les ve el fustán, como se decía antes. Se les ve el fustán. Bueno, tenemos una mención. ¿Quieres fiscalizar al poder pero no sabes cómo encontrar información confiable para hacerlo? Observa.pe es tu punto de partida, una web donde podrás consultar documentos clave de fuentes abiertas y conocer cómo acceder a datos de instituciones del Estado. Observa.pe. Tal como ya estaba previsto, avisado, ¿no? El expresidente Martín Vizcarra hizo el anuncio, ¿no?, de presentar una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para suspender las inhabilitaciones que pesan sobre él aprobadas por el Congreso de la República. Son 3 inhabilitaciones, hay una 4ª que viene en camino. Pero Vizcarra ayer, en una entrevista en Exitosa, hizo el anuncio. ¿Y por qué? Porque son instancias, pues, ¿no? Ustedes ya saben, ¿no? Tribunal, en el caso del expresidente, Corte Suprema, pidió que se le inhabilite, lo hizo ante el tribunal, se le retire la inhabilitación, quiero decir, ante el Tribunal Constitucional. Terminada la instancia del Tribunal Constitucional, que es la máxima instancia, ahí recién puede recurrir al sistema interamericano, tal como lo ha hecho. Y, bueno, obviamente él quiere postular. Y ya hemos explicado que hay por lo menos 2 antecedentes favorables para 2 políticos, uno colombiano y otro peruano, ante esa misma instancia. Gustavo Petro en el 2014 y Alan García en el 2001. 2001. Y les dieron la razón. ¿Cómo le irá a Vizcarra? No sabemos. Hay una claqueta, ¿no?, con lo que señaló Vizcarra, ¿sí? ¿Podemos verla? Yo ya presenté a la Corte la acción de amparo. La acción de amparo, la Corte normalmente se demora 4 o 5 años, pero recién he presentado la medida cautelar este año. Entonces, la medida cautelar no es que te levanta la inhabilitación, sino la suspende. O sea, y eso sí podría ocurrir. Eso, ¿no? La medida cautelar que acompaña esta solicitud tiene acciones inmediatas de suspender la inhabilitación. Suspender la inhabilitación, ¿ya? Entonces, bueno, veremos, ¿no? Veremos. Esto lo he escrito yo el último domingo en La República, pero quienes no pudieron leer la columna, aquí Vizcarra, digamos, hay que mirarlo desde 2 ángulos, ¿no? El estrictamente jurídico, procesal, ahora en el sistema interamericano, vamos a ver, pero el otro es el político, evidentemente. Y en ese espectro, el político, el público, si ustedes quieren,
en el espectro público, Vizcarra no pasa desapercibido en cuanto hay gente que hincha por él, ¿no? Eso es innegable. Y hay gente que lo detesta, lo aborrece. Es una u otra, o lo amas o lo odias, pero no pasa desapercibido, ¿no? Y él, pues, está en una campaña desde hace ya buen tiempo en las redes sociales, ¿no? Y si uno lee los comentarios, tómense el tiempo. Y si lo han hecho, pues, y les interesa el tema, dense una miradita. Ah, claro, esta es la columna del último domingo, exactamente, gracias. Allí nosotros, bueno, explicábamos todo esto y también explicábamos esta sensación que él genera, ¿no? Hay quienes hay quienes señalan, ¿no?, que 6 meses de prisión preventiva, que era lo que pedía el fiscal Germán Juárez, le hubiese traído un mayor rédito político. Puede ser, porque aquí la victimización funciona, ¿no? En América Latina en general. Entonces, vamos a ver, ¿no? Porque Vizcarra lo que él dice es que el Congreso lo persigue políticamente, que él es un perseguido político. ¿Ustedes qué opinan? Díganos en los comentarios. ¿Es realmente Vizcarra un perseguido político? Hay algo que sus enemigos y detractores no le van a perdonar nunca, que es el cierre del Congreso. Pero antes de eso, no hay que olvidar que Vizcarra se hace presidente traicionando a Kuczynski primero, porque Vizcarra había dicho, no, yo me voy si pues quieren destituir a PPK. Lo dijo. Pero pactó con los verdugos de Kuczynski. Así es, Heihachi, nada está dicho todavía con Vizcarra. Vizcarra pactó con el fujimorismo, pactó con quienes querían destituir a Kuczynski. Y Vizcarra les hizo creer a los enemigos de Kuczynski que él sería un presidente útil para ellos. Y también los traicionó, ¿no? Los traicionó. Y eso no se lo van a perdonar nunca. Porque encima, después de haberlos traicionado, cerró el Congreso. El Tribunal Constitucional en enero del 2020 le dio, recordemos, un barniz constitucional, un filtro constitucional, es decir, que estuvo legalmente o correctamente hecho. Eso lo dijo el TC, 4 votos contra 3. Era otra conformación, ¿no? Pero bueno, ahí está Vizcarra. Los trenes, me han estado preguntando sobre los trenes un montón. Los trenes de Rafael López Aliaga. Trenes de la empresa Caltrain, ¿no? Que estos trenes operaban en California y California ya no los quería, Caltrain ya no los quería, ¿no? Han sido adquiridos por la Municipalidad de Lima como donación, pero hay que pagar al final. Entonces es una donación que no es tan donación, ¿no? Y hay varias cosas, No hay estaciones listas, no se tiene muy claro si pasan, ¿no?, por la altura de los puentes. La Municipalidad de Lima dice que sí, ¿no? Ayer un equipo periodístico ha medido, ¿no?, y no pasan, pero lo que se necesita, y esto lo he consultado con expertos, se necesita un expediente técnico. Es así, se necesita un expediente técnico para ello,
¿eh? Quien se ha pronunciado es el regidor de la Municipalidad de Lima, Aarón Espinosa. El señor Espinosa ha hablado sobre el tema, ¿no? Evidentemente con un tono crítico, ¿no? Diciendo que el alcalde López Aliaga está apurando la locomotora por su campaña presidencial, su campaña electoral, ¿no? Pero habla también el señor Espinosa de falta de planificación, poniendo en peligro los recursos de la municipalidad. Pero vamos a conversar en un instante con el regidor Espinosa. Antes vamos a escuchar a Rafael López Aliaga, a ver qué cosa dice, qué ha dicho recientemente. Ese tren va a ir de todas maneras, va a ir de todas maneras el tren. Esa marcha blanca la hacemos en julio. Y si van a politizar, si van a agarrar un tema político, bueno, pues vamos a responder políticamente también. Vamos a responder políticamente también. Voy a hablar con este ministro, pero si comienza a poner trabas por cuestiones políticas, entonces no, pues vamos, se puede cuando uno está con la gente, ¿eh? Pero hay que hacerle una marcha hasta el MTC, pues. Vamos a llenarlo el MTC de la gente que sí quiere tren, que sí quiere libertad, que sí quiere progreso. ¿Quién no quiere un tren? A mí me encantan los trenes. Y algo más que no he contado. En el 2019, cuando tuve que ir a California detrás del expresidente Toledo, en ese momento recién capturado, hice un viaje en tren y me subí a esos trenes. Yo he viajado en esos trenes. Sé cómo son. Sí, son amplios, espaciosos, puedes poner tu maleta. El problema es que es un desmadre todo. Ahora no se sabe o no se tiene muy claro si va a llegar a Chosica. Debía llegar hasta Ricardo Palma. No tengo muy claro, no tenemos muy claro si las ruedas de la locomotora y los vagones calzan exactamente con los rieles que están allí del tren andino. No lo sabemos. No hay estaciones habilitadas. Repito, yo quiero el tren, pero como usted seguramente, como ustedes, pero lo queremos bien. No se puede decir, vamos a hacer marcha blanca en julio, cuando no hay ni siquiera estaciones. Las estaciones que hay son de hace decenas de años. Yo las he visto de niño cuando me iba con mi familia a Chaclacayo. Estaciones de un sobrepiso, un alto de 5 por 3 metros, 2 columnas de cemento pulido y un techo también gris de cemento. Pero eso es por un lado. Lo otro, hay durante el trayecto muchas casas que, si bien es cierto, son informales, pero casas al fin y al cabo, que yo no tengo certeza, lo tendrá que decir un experto, si es que van a soportar el remesón, el paso del tren. Ahora pasa un tren de carga, pero pasa cada 24 horas, ¿no? ¿Cuántas personas se tiene previsto trasladar? El Metropolitano por día aproximadamente transporta 700.000 personas. Acá se está hablando, me parece, con cargo a preguntárselo en un momento al regidor Espinosa, se habla de 16.000 personas. ¿Cuántas personas vienen de Chosica y de Lima Este a Lima Centro? Yo les estoy hablando en este momento desde Lima Centro, por eso digo vienen. Creo que son 800.000. Vamos a escuchar las razones
contrarias a las de López Aliaga, del ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval. A ver qué dice. La reunión que él está solicitando con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la predisponibilidad de mi parte para sentarnos a conversar. Obstaculización no hay, al contrario, hay predisponibilidad de que las cosas se hagan con responsabilidad, se hagan de manera técnica. Para eso está el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y sobre todo generando confianza de la población y no generando expectativas que posiblemente no se puedan dar. Entonces, va a servir mucho el diálogo, la conversación. En un sistema como el nuestro, que es democrático, conversando se entiende la gente, socializando se entiende la gente. El tratar de llevar esto a un tema político, generando marchas, yo creo que el país no está para eso. El país está para hablar con objetividad, con veracidad, con responsabilidad y con propiedad. Espero que el alcalde democráticamente oficialice la solicitud. El 13 de mayo último, hace más de un mes y medio, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías, no, la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes, me corrijo. El Ministerio de Transportes le pidió el 13 de mayo que en esa fecha, según el revisado, se produjo el cambio de ministro. Pérez Reyes pasó del MTC al MEF y Sandoval asumió la cartera. En esos días se le pidió al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, con carácter de urgente, dándole 5 días de plazo para que presente el estado actual a nivel técnico y operativo de los principales equipamientos. Auditoría técnica realizada del material rodante, materia de donación, cronograma y orden de llegada del material, etcétera. ¿Respondió la Municipalidad de Lima? Solo responde a través de comunicados con unos titulares grandazos, ¿no? Lo último que han dicho es que sí pasa la locomotora y los vagones por la altura de los trenes, de los puentes, perdón. Pero al final, si se hiciese o si tuviésemos a la vista el expediente técnico, se podría incluso modificar el puente. Claro, eso toma tiempo. No se puede decir, vamos en julio con todo, porque no hay nada. Es decir, hay rieles, ya les dije, calzan las ruedas de la locomotora y los vagones en los rieles. ¿Hay paraderos? No hay paraderos. La altura del puente no está clara, ¿no? Y etcétera, y etcétera, y etcétera. Está con nosotros, lo anunciamos ya hace un momento, el regidor de la Municipalidad de Lima, Aarón Espinosa. Señor Espinosa, buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. Agradecerte por la oportunidad. A ver, yo estoy desde hace varios días encontrándome con cada sorpresa respecto a este tren que, como lo he dicho hace un momento, me muero de ganas que haya un tren. Me parece formidable que haya un tren. Es fabuloso para la ciudad, pero no en las condiciones que aparentemente se están encontrando. ¿Qué ha encontrado usted? Lo que pasa que, Jaime, hay que decirle a todos sus oyentes y televidentes que el alcalde está apurado por mostrar algo a la ciudad. Y esta es una prueba más de la falta de gestión y planificación. El Ministerio de Transporte le ha pedido hace un mes, como tú lo acabas de decir, el expediente técnico y todo lo que tiene que ver con el tren. No lo ha enviado y ahora quiere él forzar la puesta en marcha, marcha blanca. Y tú sabes, y todas las personas entendemos que marcha blanca es algo que es un periodo de prueba cuando ya se ha hecho todo de tal forma de que no falle nada el día que se inaugura. Pero si ya sabemos que la altura de los puentes no permitirían el pase de los vagones de estos trenes.
que no hay 13 paraderos ni menos 4 estaciones, que no sabemos la cantidad de público que se va a beneficiar o la capacidad que se va a transportar tanto de ida y vuelta hacia Lima Este. Entonces, estamos ante un desacierto más de los tantos que ha tenido Rafael López de Aliaga. Nosotros no estamos en contra de que se ponga en marcha un tren. Saludamos y felicitamos de que venga la modernidad al Perú y especialmente a Lima. Pero en estas condiciones que tú lo has descrito en tu introducción, donde no hay comunicación, donde no hay planificación, donde no hay ese diálogo que debe existir entre nuestra primera autoridad de Lima y el ministro de Transporte, es lo que nos pasa a nosotros al interno del Consejo, Jaime. Yo tengo ya 3 años, voy a cumplir ya 3 años de regidor, y nunca he podido sentarme a conversar con el alcalde de Lima, pese que en reiteradas oportunidades he solicitado una reunión formal con él. Pero ¿y no lo atiende? No me recibe. Y solamente son agravios. La matonería, la prepotencia. Y lo que pasa es que el diseño que está hecho la Municipalidad de Lima es para que prevalezca la autoridad del alcalde. Entonces él, como tiene 21 regidores, todas las cosas que lleva al Consejo se aprueban por mayoría. A pesar de que nosotros hacemos ver que no es lo recomendable, que no es lo viable para Lima, él lo hace. Lo ha hecho con la emisión de los bonos, lo ha hecho para las obras que ni siquiera tenían expediente técnico. La Lima Expresa Lima Sur, la Lima Expresa Lima Norte, los intercambios viales, no contaban con expediente técnico, pero sin embargo ya habíamos emitido bonos, ya habíamos contraído deuda que el señor no va a pagar, porque él ha emitido más de 6.000 millones de soles en bonos, pero el responsable va a ser el próximo alcalde de Lima, porque él ha pedido de gracia de 5 años, no va a pagar nada. Ahora, entonces, es lamentable que... Mire, lo que pasa es que lamentablemente, Jaime, cuando él asumió la alcaldía de Lima, dijo que iba a ser alcalde por 4 años. Pero bueno. ya tenía su planificación, y su planificación ¿qué era? Utilizar la caja de la Municipalidad de Lima, los recursos de la Municipalidad de Lima, para hacer su campaña electoral desde el primer día para ahora, ya que faltan menos de 3 meses. No, le quería preguntar, regidor, es lamentable que no lo atienda, debería hacerlo, pero en el Consejo no ha informado nada sobre los trenes. ¿Qué ha dicho sobre los trenes? Mire, lo que pasa es que lo que informa en el Consejo no lo sustenta él, lo sustentan los regidores que son presidentes de las comisiones. Y cuando nosotros, dentro de la comisión, que debemos tener un amplio debate para llegar a un acuerdo, lo que hace él es recomponer la comisión y sacar a ese regidor que es opositor o que está cuestionando algún dictamen que se lleva ahí. Entonces, en el pleno del Consejo, lo único que hace es sustentar. Nosotros nos oponemos y le decimos que, bueno, que estos trenes tienen 40 años de antigüedad, que no hay un estudio de impacto ambiental, que cómo sería, no es donación, sino es compra, y al final, lo que nosotros podamos decir, Jaime, termina en letra muerta porque lo manda al voto y con los votos el señor obtiene la aprobación del Consejo. Entonces, ¿de qué vale de que nosotros hagamos nuestro trabajo de fiscalización, nuestro trabajo de oposición, básicamente que para hacer las cosas bien en Lima, si al final él lo aprueba por mayoría? Y hace lo que está viendo, ¿no? Lo que se ve. Ha expropiado tantas propiedades en Lima por la vía expresa Lima Sur. ¿Y qué ha conseguido? ¿Ha conseguido algo? No. Solamente inaugurar 2 carriles auxiliares sin planificación y que han terminado ¿en qué? En accidentes, en choques, en tantas cosas que ustedes mismos, los medios de comunicación, no han dado. ¿Cuáles son los mecanismos que existen dentro de la arquitectura legal de la Municipalidad de Lima para que usted pueda hacer valer esto que está diciendo? ¿De qué manera? El mecanismo es hacer conocer en la sesión de consejo. 1. 2. Pedir información a las áreas competentes, los informes técnicos, pero de acuerdo a la ley de transparencia, a cualquier peruano o a ti, Jaime, que solicitas una información a una entidad pública, tienen 15 días. Para mí se demoran hasta 6 meses para darme la información. O sea, la información que le deben dar al regidor de forma oportuna,
Hay casos que hasta 6 meses se han demorado en entregarme la información, cuando el funcionario que yo estaba fiscalizando ya dejó de ser funcionario. Entonces, el trabajo que nosotros podemos hacer desde la parte responsable, la parte opositora, pero con responsabilidad, y hacer los aportes que correspondan y que al final los beneficiados sean los ciudadanos de Lima, no se puede llevar a cabo porque el señor, como vuelvo a repetir, o no da la información en el tiempo real que corresponde, que son 15 días, o simplemente por la votación lo lleva al voto y la gana. Muy bien, el regidor de Lima, Aarón Espinosa, con nosotros, dando su punto de vista sobre este asunto de los trenes. Gracias, regidor. Y para terminar, Jaime, por ejemplo, ¿no? Expropió las viviendas en Lima, en la Lima Empresa Lima Sur, expropió las viviendas de servicio que tenía la FAC. Las derrumbó, las demolió y todo lo demás, y después llevó al Consejo a aprobar que la Municipalidad de Lima lo iba a resarcir por 25 millones y le iba a construir casas de servicio en un terreno que le dé la FAC. Pero ¿qué pasó? Con efecto retroactivo. Primero te demuelo y después le pido autorización al Consejo para poder resarcir el daño que te ocasioné. Así estamos en Lima. Así estamos en Lima. Muy bien, regidor. Gracias por esta conversación. Hasta luego. Aarón Espinosa, regidor de Lima, opositor a Rafael López Aliaga, dando su punto de vista que, bueno, dentro de la municipalidad parece que las cosas no se manejan con orden y con transparencia. Por lo menos eso es lo que manifiesta el señor Espinosa. Superchat de Sergio Cruz. Gracias, Sergio. La infraestructura no está condicionada, es la verdad. Y lo dice ATU, la Autoridad del Transporte Urbano, que tendría finalmente que hacerse cargo de la administración de este tren. Jorge Ayala dice, aquí en California esos trenes eran refugio de drogadictos. Mira tú. Bueno, cuando yo viajé el 2019, funcionaban, digamos. Funcionaban. Ahora son modernísimos, son eléctricos, ¿no? Han cambiado toda la flota, ¿no? De Caltrain. Bueno, pero nosotros pensando en la producción sobre este tema, que como le digo, nos interesa mucho, ¿ya? Eso quiero decirles desde el saque una vez más. Nos interesa que esos trenes funcionen, pero tienen que funcionar bien. No puede ser que diga el señor presidente de la ATU, el señor Hernández, ¿no?, que no hay condiciones técnicas, no hay condiciones de seguridad, que no se puede iniciar la marcha blanca este mes, como lo ha dicho el alcalde de Lima, y que si no hay marcha blanca, hay marcha, pero al MTC. No sé si esas son las maneras de solucionar las cosas, porque lo que se requiere aquí es dónde está el expediente técnico. ¿Dónde está? Entonces, vamos al detalle. Y les decía que pensábamos con la producción que necesitamos la voz de un experto, de alguien que sepa, de un ingeniero. Está con nosotros conectado el ingeniero Erich Villavicencio Gutiérrez, que es especialista ferroviario y docente de la Universidad Nacional de Ingeniería. Ingeniero Villavicencio, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jaime. Gracias a usted por la oportunidad. A ver, la primera pregunta creo que todos nos estamos haciendo es si realmente para usted como especialista ferroviario están dadas las condiciones para que operen los trenes de Caltrain. Sí, en primera instancia, indicar que todavía faltaría poder adecuar la vía al respecto en cuanto tenemos una vía que actualmente desarrolla un servicio de tráfico de carga a velocidades reducidas, pero el correr mercancía, consumo mineral, no es lo mismo que correr pues, pasajeros, viajeros en sí. Hay que habilitar las estaciones, la longitud de los andenes, que son las áreas donde el usuario o el viajero espera para poder abordar el tren. Asimismo, el hecho de tener un gran porcentaje en la ruta de trazo lo incluyes a nivel con el modo carretero y también un modo peatonal. O sea, faltaría la segregación de la vía y además también poder habilitar las estaciones, en todo caso construir las estaciones para estos servicios con una longitud de andenes que ameritaría la longitud de los trenes en sí. Ahora, ¿cuánto tiempo toma hacer un conjunto de estaciones? Estaciones, digamos, de estos tiempos, porque yo recordaba
que hace muchos años había unas estaciones, pero eran pues viejísimas y son ahora obsoletas. ¿Cuánto tiempo toma hacer estaciones? Aquí aprovecho para poder comentarte lo siguiente. El planteamiento de las estaciones, el diseño, la ingeniería, fácilmente en un periodo máximo de 8 meses podría realizarse, la ingeniería en sí, y la ejecución de ello demoraría en un lapso de pues, 1 año y medio, ¿no? Pero lo que aporta al respecto es lo siguiente, es que en este ámbito del trazo, el corredor ferroviario este, Lima-Chosica, tenemos una gran demanda de viajeros que el año 2020 se proyectó para 2030, por ejemplo, tener casi 200.000 viajeros por día. Entonces, 200.000 viajeros de Chosica a Lima. así es, pero eso fue el 2020 que hicimos para el proyecto integral que se tuvo en este ámbito, que era el corredor ferroviario este Lima-Chosica, Sí. que era 42 kilómetros, pero era integral, era todo, prácticamente la apertura de una vía adicional, la compra de material rodante nuevo y en tracción eléctrica, que era diferente a lo que hoy, pues en medida que no hemos sabido solucionar la problemática de transporte en la zona este, pues hoy se plantean estas alternativas. Ya. Entonces, esto lo que va a hacer simplemente es un poco patear los compromisos. Si bien es cierto, va a dar solución a esta problemática parcialmente, pero lo que está haciendo es patear, por ejemplo, los compromisos que el Perú tiene en cuanto a tener una política de transporte o de carbono neutral a 2050. Ahora tenemos, ¿no? Porque estos son- El Perú tiene ese compromiso. Así es. Ah. Hemos elaborado un plan maestro al respecto a 2050 para ser carbono neutral. Entonces, los trenes eléctricos sí coadyuvan en ello, en mayor grado, pero son los trenes diésel que también coadyuvan en ello, pero claro, los diésel también emiten GI, pero en menor cantidad respecto a los buses y camiones. Entonces, en estas estaciones que me indicabas al inicio, yo plantearía algo que todavía seguramente no nos han comentado, pues en 2020 tuvimos todavía la oportunidad de estar en el MTC y recibimos algunas recomendaciones de los entonces surcoreanos que pretendían también participar en el proyecto de Lima-Ica. Ahora, el tema de los puentes. Entiendo Vale. que ustedes han hecho un estudio. ¿Cuánto miden la locomotora y los vagones de altura? ¿Y cuál es la altura de los puentes? Y si hay algún puente que no podría soportar, chocaría la locomotora y el vagón y los vagones, ¿con qué puentes? Sí, en ese ámbito, igual en este ámbito del proyecto que vimos en 2020, se identificó 2 puentes, el puente Trujillo, el antiguo puente Trujillo, y Ya. el puente que podrían ser potencialmente tener problemas al respecto, ¿no? En Ya. cuanto a la altura. Pero esto no debe ser de un problema al respecto, porque tenemos soluciones de ingeniería que podemos bajar el nivel del rasante y ganar cierta distancia. No debería ser Ya, problema. no debe ser un problema. Pero Lo que ¿cuánto tiempo toma? el hecho de poder adecuarlo, pues es muy práctico. Esta vía del centro está concesionada y esto puede ser parte de Sí. las actividades propias de mantenimiento o de rehabilitación del ferrocarril, que no debería tomar mucho tiempo esto, ¿no? Yo imagino que en un periodo no mayor a 2 meses debería tener esto habilitado. Pero lo que sí ameritaría un análisis mayúsculo es el hecho cuando vamos a duplicar la vía, hacer la vía adicional. En ese ámbito sí se observaron que por lo menos habían 3 puentes donde no se podía poder duplicar la vía y así requería intervención de ingeniería para poder ver la alternativa ideal para la solución y tener doble vía. O sea, hay partes de la vía, de los rieles, que necesitan, ¿cómo dijo? No, para duplicar la vía, para tener la doble. Duplicar la vía. A eso me refiero. O sea, actualmente tenemos 3 puentes Sí. donde solamente podemos pasar el paso de vía única. Pero el proyecto integral, yo comento en 2020, contemplaba doble vía. En ese proyecto integral se observó 3 puentes con esa problemática, ¿no? Que no se podía duplicar la vía. Entonces, ahí había que analizar cuál sería la alternativa ideal para poder hacer la doble vía. Claro, pero en todo el trayecto hay doble vía. En el proyecto, no, la vía ferroviaria del centro es de vía única. Ajá. ¿Ok? Pero ¿Y el proyecto cómo hacemos? 2020 contemplaba tener duplicidad de la vía férrea en el ámbito de Lima-Chosica. Por eso, ese es otro detalle. A ver, que, en fin, con tantos detalles,
no había reparado en ese y quisiera ponerle foco. Solo existe una vía. Así es, la vía de Ferrocarril del Centro es de vía única Ah, actualmente. pues. ¿Y cómo sería? ¿Se tiene que hacer entonces una vía? No, para poder coexistir los trenes que suben y bajan, tenemos algunas vías auxiliares, que es una doble vía pequeña que permite justamente el cruce de trenes. O sea, pueden convivir, no habría problema al respecto. Y tal como se hace, lo hace Ferrocarril del Centro, lo hace Ferrocarril del Sur, Ferrocarril Moncayo-Huancavelica. O sea, no habría problema. Ya, El hecho es que yo le comentaba esto porque en 2020 el proyecto era un proyecto integral en doble vía. exacto. No, es Ahí que sí. tiene que ser de doble vía. Así es, cuando esté a plenitud la operación en sí, ¿no? Ya, entonces, para usted tiene sentido, como ingeniero y experto, una marcha blanca este mes. No habría mayor apuro en ello, toda vez que se deberían realizar las obras necesarias para poder tener una operación segura, ¿no? No estamos transportando mercancías o carga mineral, que el tren puede tener un problema y se descarrila y seguramente con esta carga no pasaría nada. Pero el hecho que vamos a movilizar viajeros en el ámbito, es ahí donde hay que un poco ser más estrictos en cuanto a la seguridad, pues, ¿no? Porque recordemos que tenemos muchos cruces a nivel en el ámbito del trazo del Ferrocarril del Centro y mayor aún en la zona este de Lima. Claro. Entonces, para que quede claro al público, porque esto es importante, un transporte masivo, y hablo del, por ejemplo, el metro o el metropolitano, refiriéndome a Lima propiamente, tienen vías de ida y de vuelta. Y lo que pasa aquí es que si esto se quiere implementar, hay que construir la vía de vuelta. Solo hay vía de ida. Sí, así es, cuando tenemos el transporte masivo, así es. Claro, pues. ¡Wow! Entonces, estamos en nada. Sí, para la operación, Para una operación idónea, digo yo. sí, no tenemos esa, por ahora no se tiene, ¿no? El proyecto 2020 sí contemplaba ello. Claro. Incluso había dos fases. Le comento, la primera fase era que opere en doble vía y entramos donde no se podía operar en doble vía, en vía única. Y la segunda fase era que opere a doble vía a plenitud, ya con las exploraciones hechas, realizadas. Esas eran las dos fases del proyecto. Interesante, interesante, ingeniero Villavicencio, lo que usted nos explica. Y vamos a requerirlo en otro momento, seguro, para seguir hablando de esto, porque como yo lo decía, y este es un pequeño gran detalle que no habíamos tomado en cuenta, que solo hay una vía, falta la vía de vuelta. Le agradecemos mucho por sus comentarios y explicaciones. Ok, gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Pequeño detalle, enorme detalle. ¿Cómo va a ir de ida y de ahí va a regresar? No, pues eso no es transporte masivo. ¿No? Eso no es transporte masivo. Un tren va y otro vuelve y solo puede ser uno. ¿No? ¿Cómo sería el patio de maniobras? Que eso se llama cuando llegas al destino, a un patio de maniobras y da la vuelta el tren para regresar. En fin, o simplemente se pone en reversa, no sé, eso que lo digan los expertos. Pero es tremendo. Estamos todavía en pañales, ¿eh? Entonces, creo que es un error, ¿no? Hablar de, si no me hacen caso, porque yo quiero poner los trenes, voy a marchar. Porque con eso no se soluciona nada. Hay aspectos técnicos imprescindibles que no están. Repito, yo quiero el tren, pero lo quiero bien. Y seguramente ustedes también. Una mención antes de ir terminando. ¿Sabías que millones de peruanos aún viven en situación de vulnerabilidad? Vulnerabilidad Cero es una iniciativa del Grupo La República que impulsa soluciones reales para construir un país más justo y equitativo, con el apoyo de la ONU, la UNESCO y la OEI. Bueno, mañana
mañana jueves 3 de julio, tenemos un programa especial, un programa único llamado Súmate a la República. Y va a estar, bueno, quien les habla, el burro por delante. Pero va a estar nuestra querida Juliana Oxenford, que ahora tiene un programa aquí en los estudios de la República, además de su búnker, pero tiene Ar de Troya, ¿no? Un programa que va antes de este y la saludamos, le damos la bienvenida. Y mañana vamos a estar, además, con Rosa María Palacios. Entonces, los tres vamos a hacer un programa especial, a manera de darle también presencialmente la bienvenida a Juliana. Y, bueno, hablaremos de la coyuntura y de la actualidad, ¿no? Entre los tres vamos a disfrutarlo de seguro. ¿Ah? No se lo pierdan mañana, por única vez, desde las 10:20. Un programa especial con Rosa María Palacios, Juliana Oxenford y quien les habla. Gracias por seguir suscribiéndose, por cierto, al canal de Del Hecho al Dicho en YouTube. Si no lo han hecho aún, pueden hacerlo colocando en el buscador, en la página principal, en la página de inicio de YouTube, @Del Hecho al Dicho LR. Se suscriben y tendrán las entrevistas, los bloques del programa, los shorts de acuerdo al formato de YouTube y más. @Del Hecho al Dicho LR, nuestro canal en YouTube. Hicimos hoy, justamente a propósito de los trenes, la encuesta en Del Hecho al Dicho, la encuesta que tiene que ver con los trenes de la Municipalidad de Lima del señor Rafael López Aliaga. Y la pregunta es, o fue la siguiente: ¿crees que los trenes de Rafael López Aliaga realmente podrán entrar en funcionamiento este mes? 359 personas han participado, muchas gracias por su participación. El 20% de ese total considera que sí y el 80% considera que no. Y supongo que también han escuchado las explicaciones de los expertos y se darán cuenta que esto está todavía verde. Nos encantaría que ya esté, pero hay un proyecto técnico ahí que ha presentado el ingeniero que nos ha explicado el tema, el ingeniero Villavicencio de la UNI, del año 2020, año de la pandemia, y no se hizo nada, ¿no? Entonces, al caballazo, las cosas no salen bien, ¿ya? Las cosas no salen bien. Comentarios para cerrar el programa. Sicop dice que se suban al tren y se regresen caminando. Pamey dice, se va a tener turnos, Jaime, en las mañanas de ida, en las tardes de vuelta. Claro, pero no es un transporte masivo como lo quisiéramos, de verdad. No es un transporte con el flujo que tienen transportes masivos con el metro y el metropolitano. O al menos que se trate de una broma, la de Pamey. Gracias igual por los comentarios. Jorge dice, Jaime está que se mata de risa. No, en realidad quisiera que funcionen de verdad los trenes. Pero no está pues habilitado todo. Cristian dice, como no hay nada, esos trenes van a estar botados, oxidándose hasta que hagan todas las obras, y eso será entre 5 a 10 años, porque hay que expropiar. Bueno, también hay un tema de expropiación ahí. Atu está pidiendo dialogar, bueno, pero avancen. Mar dice, esos trenes más truchos siquiera pasaron por revisión técnica en el Perú. No sabemos, buen punto. Es que sabemos poco, ¿no? Solamente nos dicen el tren y nada más. Manuela dice, bien explicado lo del tren, el experto tiene la razón. Sí, es buenísimo el ingeniero Villavicencio, nos ha explicado puntualmente. Flor dice, ¿a qué hora, Jaime? El programa especial se llama Súmate a la República, es a las 10 de la mañana. ¿No era 10:20? Yo me he equivocado. 10 en punto. Porque yo te escuché 10:20 en la reunión. Desde las...
Ah, desde las 10 ya. Mejor digo desde las 10 para que se vayan conectando. Ya, claro. Entre un poquito antes. O sea, desde las 10 de la mañana estamos. Y ahí nos vamos conectando. ¿Ya? Bueno, gracias como siempre por su compañía, por sus comentarios, por estar ahí del otro lado cada día con nosotros. Esto es Del Hecho al Dicho. Mi nombre es Jaime Chincha y nos reencontramos mañana a siempre 12:40. O sea, el programa va, pero tenemos este programa especial con Rosa María y Juliana desde las 10. Hasta entonces.